Gloria. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Hoy, hermano, yo quiero dar una palabra muy poderosa. Quizás no la vamos a poder terminar. Amén. Pero es muy edificativo. Amén. Alabado sea Dios. Pues quiero hablar en esta noche con la ayuda del Señor bajo el tema, hermano, Espíritu Santo divino. Amén. Tercera persona del Dios Trino. Amén. Padre, Hijo y Espíritu Santo. No es que hay tres dioses. Amén. Y eso lo vamos a explicar aquí. Sino que el mismo Dios manifestado en el Hijo y manifestado en el Espíritu Santo también. Amén. Alabado sea Dios. Un tema, mi hermano, muy discutido entre eruditos bíblicos. Muchas veces mal interpretados, ¿verdad? Como de repente las personas de la doctrina del Jesús solo dicen que nosotros pues adoramos a tres dioses, cuando en verdad hay un solo Dios. Y la misma Biblia lo confirma. Amén. Hay poder en Jesús. Entonces, hermano, vamos a estar viendo este tema y enfocándonos más en lo que es el Espíritu Santo. Luego, mi hermano, a continuación voy a compartirles otro, amén, que habla de la doctrina de Dios. Amén. Habla directamente de Dios, cómo es Dios. Amén. Gloria sea al Señor. Y cómo debemos de adorarlo, para que nosotros como iglesia conozcamos verdaderamente quién es que estamos adorando. Amén. Hay poder en Jesús, hermanos. Y dice mi hermano aquí en lo que tengo escrito aquí en este folleto, dice mi hermano que la Biblia nos habla, bendito sea Dios, del Espíritu Santo como la tercera persona divina del Dios Trino. Amén. No es una fuerza, mi hermano, activa, impersonal. No es un viento, sino tiene una identidad muy bien revelada como coigual y codivino, como el Padre y como el Hijo. Amén. O sea, mi hermano, el Espíritu Santo no simplemente es una fuerza, ni es un viento como muchos piensan. El Espíritu Santo tiene una identidad personal. Amén. Y también la Biblia lo revela muy claramente como coigual, amén, y codivino, como el Padre y también como el Hijo, que es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Él es una persona divina. Amén. Dios sin duda en uno en esencia. Amén. Pero se manifiesta, bendito sea Dios, en tres divinas personas. Dios, hermanos, se reveló a sí mismo desde el principio como Elohim, Ejad. Amén. En su nombre hebreo. Amén. Cuando Dios se revela o se manifiesta, amén, a su persona como Elohim, Ejad, bendito sea Dios, que es una identidad compuesta. O sea, si buscamos este nombre de Elohim, nos damos cuenta que es un nombre plural. Amén. Que no solamente se trata de una sola persona, sino de una unidad compuesta. Amén. O sea que cuando Dios se manifiesta como Elohim o Ejad, es una unidad compuesta y no como Yahid. Amén. Como absolutamente único o una única persona. Por ejemplo, en Génesis capítulo 1 verso 26, amén, vemos donde Dios se manifiesta y dice: hagamos al hombre. Amén. Dios dice: hagamos al hombre a nuestra imagen y nuestra semejanza. O sea, Dios no dijo: hago el hombre o voy a hacer el hombre a mi imagen y mi semejanza. No, Dios dice: hagamos. Amén. Así es, Dios se manifiesta como Elohim desde el principio. Amén. Alabado sea Dios, como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. A su nombre, amado. Y todavía, hermano, vemos, hermano, la afirmación en Deuteronomios capítulo 6 versículo 4, donde Dios afirma que Él es uno solo. A su nombre. Dice que Jehová nuestro Dios es uno. Alabado sea Dios. Me gustaría leerle ese verso. Amén. En Deuteronomio capítulo 6 verso 4. Si usted anda a su Biblia, sería bueno que usted la lee también. Amén. Poderoso es el Dios todopoderoso. Dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová
uno es. A su nombre. Dios, hermano, manifestó al principio como Elohim Ejad. Amén. Como una unidad compuesta. Como, hermano, más que una sola. Bendito sea Dios. Pero cuando habla, alabado sea Dios, en Deuteronomio 6:4 dice: Jehová nuestro Dios. Oiga, uno es. Amén. Alabado sea Dios. Es un tema muy extenso, hermano, y muy profundo. Y parte de lo que estamos viendo aquí se manifiesta en el otro estudio, o la otra enseñanza que tengo, que habla de la atributos de Dios, o la doctrina de Dios. Amén. Hay poder en Jesús. Vemos también, hermano, gloria sea el Señor, donde Dios se manifiesta, alabado sea Dios, en Éxodo capítulo 14 versículo 4. Amén. Éxodo, mi hermano, el segundo libro en la Biblia, alabado sea Dios, capítulo 3 verso 14, después de Génesis. Alabado sea Dios. Dios, hermano, cuando da su nombre o pregunta su nombre, gloria sea el Señor, Moisés, al Señor le dice Dios a Moisés, le dice de la siguiente manera: y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Amén. Muchos de nosotros pensamos a veces que a Dios le han dado nombre. No, mi hermano. Nadie le ha podido poner nombre a Dios. Dios solo, amén, ha dado su propio nombre. Amén. Dios se ha manifestado. Por ejemplo, Él cuando le dice a Moisés: yo soy el que soy, era porque el pueblo, hermano, tenía costumbre, y ha tenido siempre costumbre, de dar su nombre, o darle a Dios un nombre. Hay gente que le dice a Dios: mi papito, le dice. Amén. Papito, a ver de dónde. Amén. ¿Verdad? Y dice: no es que es el nombre de cariño al Señor. No, mi amado, Dios, no le podemos dar nombre a Dios. Él ya manifestó quién es Él. Amén. Y conforme a como Él se manifestó a los hombres, ese es el nombre que Él se ha dado a sí mismo. Y Él ha mandado al hombre que cuando vamos a mencionar su nombre, lo mencionamos de esta manera. ¿Sabe que, hermano, el nombre más santo de Dios, que, escúchame bien, el sacerdote, el sumo sacerdote, tenía que santificarse, mi hermano, antes de mencionar este nombre? Una vez al año entraba en el lugar santísimo, y antes de entrar él se tenía que santificar antes de mencionar este nombre. ¿Y sabes cuál es ese nombre? Es Yahweh. Amén. Es el nombre más santo del Señor. Y ese nombre, mi hermano, no es que, cuando digo es más santo, es la que usaba los sumos sacerdotes para invocar al Señor en el lugar santísimo. Amén. Ahora, mis hermanos, la pregunta más importante es: ¿por qué es tan crucial o tan importante conocer quién es el Espíritu Santo? Amén. Y todo lo que vamos a hablar, hermano, lo vamos a hablar a ser apegado a las Sagradas Escrituras, porque si hay una sentencia para todo aquel, amén, que hable algo, oiga bien, que vaya en contra del Espíritu de Dios. Amén. O sea que cada vez que una persona va a hablar del Espíritu Santo, va a enseñar respecto al Espíritu Santo, nunca podemos hablar conforme a nuestro propio conocimiento o nuestro propio concepto. Todo siempre tiene que ser dado conforme a la palabra. ¿Por qué razón? Vaya conmigo a Mateos capítulo 12 verso 31 y nos vamos a dar cuenta por qué. Mateos capítulo 12 verso 31. Hay poder en Jesús. Gloria al Señor. Mateo 12:31. Gloria sea el Señor. Dice de la siguiente manera: por tanto, por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonado. Ahora, por esto es tan importante conocer quién es
el Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué? En la blasfemia contra el Espíritu Santo de Dios no es perdonado. A su nombre. Cuando vamos a hablar de Él, cuando mucha gente quiere discutir y decir, no, que a mí el Espíritu Santo me dijo que hiciera esto. Y muchas veces las cosas que quieren hacer es antibíblica, no está conforme a la Biblia. Y esto, mi hermano, puede ser hasta blasfemia, porque están mintiendo en nombre del Espíritu Santo. Amén. Y esta blasfemia, según la Biblia, también en Lucas dice, Lucas 12:10 y Marcos 3:29 dice lo mismo, confirma. Amén, reconfirma que toda blasfemia hablado contra el Espíritu Santo no es perdonado. A su nombre. Dice, leyendo esto, nos hemos puesto en la labor, amén, de en primer lugar buscar su presencia para ser dirigidos y orientados a través de la Escritura. ¿Quién es? El Espíritu Santo de Dios. Nunca intenta buscar o conocer al Espíritu Santo de otra manera, si no va a ser a través de la Escritura. Amén. ¿Por qué, mi hermano? Usted va a decir, ¿pero por qué? Es porque hay un montón de espíritus que imitan al Espíritu Santo de Dios. A su nombre. Hay espíritus que hacen milagros. Hay espíritus que de repente te hablan en el interior. Está tu espíritu, está tu interior, tu voz en tu interior. Está el Espíritu Santo de Dios que habla también tu interior. Y también está la voz del diablo. Y hay que saber discernir a qué voz estamos escuchando o a cuál voz estamos escuchando. Porque puede ser que yo estoy escuchando mi voz y diciendo es el Espíritu Santo. Amén. Porque mi voz me puede decir vete a tal lugar y haga tal cosa. Y no fue el Espíritu Santo, fue mi voz. Amén. Puede ser, hermano, de que mi voz me dijo que haga tal cosa, porque hoy en día lamentablemente hay sinnúmeros de personas haciendo cosas, hermano, que en verdad no es bíblico. Amén. Para operar sanidades, para operar liberaciones, hermano. Amén. Yo vi un video en las redes sociales no sé, yo creo que fue un pastor que estaba ejerciendo liberación en la iglesia. ¿Y sabe cómo lo estaba haciendo? Besando a todas las hermanas de la iglesia en la boca. Y él estaba haciéndolo. Y, o sea, lo triste no solo era que él lo estaba haciendo, lo triste era que ellos se dejaban. ¿Cuándo sucede esto? Es que cuando el pueblo no lee la Biblia, cuando el pueblo está acostumbrado a solo recibir profecía, a solo dejarse llevar por lo que dice la gente. Amén. Aunque soy el pastor, tu deber es escudriñar la Biblia para asegurar que lo que yo le estoy predicando a usted está conforme a la Biblia. Aunque yo le diga, hermano, el Espíritu Santo me dijo que haga esto, tu conocimiento bíblico debe de examinar lo que yo le estoy diciendo. Cuando usted me dice algo, pastor, el Espíritu Santo me dijo que haga esto, el conocimiento bíblico que tengo yo me debe de decir si es así o no es así. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nunca te va a poner a hacer algo que contradice la Biblia. Nunca. Y aquí el pastor, amén, se casó con todas las hermanas de la iglesia. Amén. O sea, sin números de operaciones raras. Amén. Cuando salió el COVID, ahí había un remedio supuestamente, mi hermano, que estaba fluyendo en la boca de muchos pastores. Abre su Biblia y si encuentra un pelo, dice, échale un vaso de agua, mézclalo con sal y bébalo y el COVID no te va a pegar. Mira, un montón lo bebió y estaba más pegado que a saber qué con el COVID. Son cosas raras, hermanos. Amén. Que nosotros tenemos que aprender de que el Espíritu Santo es el que nos va a orientar. Pero para que Él nos orienta, para que Él nos alinea y nos enseña, tenemos que conocer quién es Él. Amén. Y solamente a través de la Escritura vamos a poder saber eso. Ahora, ¿cuál es la función del Santo Espíritu de Dios? Su identidad, y ministerio, desde la creación del mundo hasta la formación de la iglesia. Amén. Ahora, la palabra espíritu
amén, viene de una palabra hebreo que significa ruaj. Amén. Y ruaj, hermano, significa aliento, significa vida, significa soplar, respirar y oler. Amén. También esto viene de una palabra griega que se dice neuma, que significa respiración y aliento. Amén. En Génesis capítulo 1, versículo 1 al 2, amén, los eruditos lo califican como el brazo ejecutivo de Dios. Oiga, quiere decir que todo lo que el Espíritu Santo hace da vida a su nombre, porque Él es la vida. Amén. ¿Por qué ellos dicen eso? Es porque hay un misterio aquí en la Biblia. En Génesis capítulo 1, si usted anda ahí su Biblia, amén, dice mi hermano que en el principio creó Dios los cielos y la tierra dice estaba desordenada y vacía. Amén. Y dice la Biblia, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. O sea, cuando dice que Él se movía, es que Él estaba ejecutando la palabra de Dios. Amén. ¿Sabe que también el Espíritu Santo crea o creó? Amén. Por eso en Job capítulo 34, ahí está el verso, no me acuerdo exactamente, pero dice uno de los varones, y el Espíritu de Dios me hizo, y el soplo del Omnipotente me dio vida. Por eso la palabra hebrea ruaj, que significa espíritu, significa también soplo. Por eso este hombre se dice que y el soplo del Omnipotente me dio vida. Amén. Y aquí es donde logramos entender qué es lo que sucedió en el Evangelio de Juan capítulo 20 verso 21 en adelante. Cuando Jesús había resucitado, después de su resurrección, dice la palabra, después de su resurrección, déjame afirmar eso, mi hermano, para no, alabado sea. Vaya conmigo a Juan capítulo 20, gloria a Dios. Hay poder en Cristo Jesús. El Evangelio de Juan capítulo 20. Mi alma adora a Jesús. Queremos asegurar antes de hablar, amén. A su nombre, mis amados. Así es. Fue después de la resurrección de Jesús. En el versículo 21, capítulo 20, dice que entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, dice, sopló. Wow. Oiga lo que hizo Jesús. Sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Aleluya. Y por eso hay gente que hace eso y soplan a la gente y amén, a su nombre, ¿verdad? Cada quien en su asunto, amén. Amén. Yo no soplo a nadie, gloria. Amén. Eso pues fue algo simbólico que Jesús hizo, porque Él estaba hablando al pueblo judío. Ellos entendían lo que significa la palabra ruaj, que significa soplo. Amén. Nosotros lo entendemos por espíritu y entendemos que aunque sopla, alguien puede soplar hasta que revienta el pulmón. Amén. Pero eso no significa que recibió. Amén. El Espíritu Santo hay que conocerlo. Lo primero que hay que hacer para poder conocer y recibirlo, hay que arrepentirnos. Eso es lo primero. Creer en Jesús, creer en el Evangelio. Una vez que creemos en el Evangelio, estamos aptos para recibir el Espíritu Santo. Nadie recibe el Espíritu si no cree en Jesús. Amén. Así dice la Biblia en Hechos capítulo 5 versículo 32. Amén. Él da su Espíritu a los que le obedecen. Amén. No todo el mundo. Y los que solamente obedece su palabra. Amén. Entonces Jesús, hermano, sopla. Amén. Dando a entender, ellos entendían de repente lo que significaba. Amén. Nosotros hoy como la iglesia gentil, como la iglesia de Cristo, bendito sea Dios, entendemos que Él ha sido dejado como el consolador, como nuestro maestro, como nuestro guía.
Amén. Como hermano, el que nos da la revelación, que nos guía a toda la verdad, dice la Biblia. Amén. Entonces, el Espíritu Santo de Dios hay que conocerlo. ¿Cómo es Él? Para asegurar, hermano, que con nuestras acciones y palabras nunca vayamos a cometer el error de blasfemar contra Él. O cuando vemos a alguien ser usado en el Espíritu, no vayamos a criticarlo y luego caer en juicio. Amén. Porque por esta razón Jesús dijo que toda blasfemia es la blasfemia al Hijo de Hombre, amén, es perdonado. Pero el que blasfema contra el Espíritu Santo, ese no le será perdonado. Amén. Porque el que mira a una persona operando en el Espíritu y de repente dice no, ese no es el Espíritu, ese es un demonio, hay que tener cuidado. Hay mucha gente que cuando mira a algunos hablando en lengua dice ese está endemoniado, dice, eso nunca vaya a cometer ese error. Amén. Ahora, claro, la Biblia dice que tenemos que probar los espíritus, porque no todos los espíritus son de Dios. Hay personas que hablan lenguas demoníacas, lenguas inventadas, y se puede saber y se puede entender, amén, que realmente no son de Dios, porque el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu. Amén. El Espíritu Santo nos hace sentir y saber que lo que estamos viendo, bajo lo que estamos viendo, esa persona si viene de Dios o si no viene de Dios. Amén. A su nombre. Ahora, la palabra, mi hermano, blasfemar, en griego se dice blasfemio, que significa hablar impíamente, hablar mal, injuriar, calumniar o decir mal o difamar. Amén. O sea, cuando alguien habla impíamente, cuando alguien habla mal, cuando alguien injuria o calumnia o dice algo malo contra el Espíritu Santo, eso no le es perdonado. Amén. A su nombre. Es como dice la Biblia, contristar. Cuando la Biblia nos dice no contristéis al Espíritu Santo de Dios. Amén. Y contristar en griego también se dice lupeo, que significa afligir, causar tristeza, entristecer, molestia o dolor. Esto es lo que causa una persona en el espíritu cuando blasfemia contra él. Amén. Porque el Espíritu Santo siente. El Espíritu Santo siente, mi hermano. Amén. Él dice la Biblia que el Espíritu Santo, mi hermano, discierne todos nuestros pensamientos e intenciones de nuestros corazones. Amén. Y si la Biblia dice no contristéis, no aflija, amén, no entristezca al Espíritu Santo, ¿cómo alguien que no tiene este sentimiento se puede entristecer? Es imposible. Amén. Entonces, si la Biblia dice no entristezcamos al Espíritu Santo, es porque Él tiene sentimientos. Y nosotros tenemos la responsabilidad de conocerlo tan bien que nunca cometamos el error. Amén. Como cuando nosotros tenemos nuestras parejas y venimos conociendo, quiere conocer a esa persona para no hacer algo que le va a lastimar. Amén. Amén. Cuando usted va a ir a cocinar a su compañero, usted no le quiere ir a cocinar algo que no le gusta. Amén. Porque después como que, amén, hay una desconexión ahí. Amén. Como que la baleada estaba muy salada. Amén. Hay poder en eso. Trabajamos para conocer los gustos de las personas. Amén. Entonces, lo mismo, el Espíritu Santo, o sea que solo que con Él hay que ser más cuidadoso. Amén. Con Él hay que ser más atento. Amén. Porque el día que el Espíritu Santo se aparta de una persona, esa alma se aflija, esa alma se seca, esa alma muere, hermano. Amén. El espíritu de esa persona muere cuando el Espíritu Santo se despega de ellos. Entonces, necesitamos a Él, porque Él es el que nos da vida. Por eso en Génesis, cuando dice la Biblia, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, dice que cuando Dios terminó de formar al hombre, dice que sopló. ¿Y qué significa soplo? Ruaj, espíritu. Dios sopló en la nariz del hombre. Amén.
y el hombre se convirtió en un ser viviente, vivo. Amén. El que no tiene el Espíritu no está vivo. Necesitamos el Espíritu para tener vida. El Espíritu de Dios. Amén. Ok, el Espíritu Santo, mi hermano, posee características personales y divinas. Pedro le dice a Ananías que mentir, oiga, al Espíritu Santo es mentir a Dios. Vaya conmigo a Hechos capítulo 5. Hay poder en Jesús. Hechos capítulo 5. Amén. Gloria a Dios. Es bueno que leamos lo que estamos hablando. Alabado sea el Cristo de la gloria. Hechos capítulo 5. Hechos queda después del Evangelio de Juan. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos. Amén. Entre Génesis y Apocalipsis, ahí lo va a encontrar. Gloria a Dios. Dice, pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte lo puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste en tu corazón esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Oiga bien, no has mentido. Oiga lo que dice al principio. Dice, ¿por qué? En el verso 3, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Amén. Y dice acá abajo en el verso 4, dice, reteniéndola no te quedaba a ti, y vendida no estaba tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. O sea, mentir al Espíritu Santo es mentirle al mismo Dios. Amén. ¿Qué había hecho Ananías y Zafira? Habían conseguido una heredad que lo iban a vender, iban a traer el dinero para la iglesia. Amén. A los apóstoles. Alabado sea Jehová. ¿Cuántos le alaban? Pero cuando ellos trajeron el dinero, ellos no trajeron todo que habían prometido, como muchos hacen. Señor, de este pago te voy a sacar el 10% y trae el 5%. A cheque, a su nombre. Es mentir no al hombre, sino a Dios. Amén. Y ellos hicieron lo mismo. Cuando trajeron el dinero, Pedro, lleno del Espíritu Santo, le dijo, ¿por qué dejaste que Satanás pusiese esto en tu corazón? Amén. Para mentir al Espíritu Santo. Luego le dice, no has mentido al Espíritu Santo, sino, no has mentido al hombre, sino a Dios. Amén. Hay que tener mucho cuidado. Amén. El Espíritu Santo, mi hermano, es una persona. Amén. Y el Espíritu Santo, mi hermano, habla. Por eso le reveló a Pedro lo que estaba sucediendo. Mientras Ananías estaba ahí con la ofrenda, Señor, aquí traigo, Pedro, era Pedro, aquí traigo la ofrenda. Pedro estaba sentado. Y mientras él está hablando, el Espíritu Santo le está hablando a Pedro en el corazón. Él no trajo todo lo que tenía que traer. Imagínense, el Espíritu Santo le hablaba. Amén. ¿Y cómo sabemos que el Espíritu Santo habla? Vaya conmigo al Evangelio de Juan, capítulo 16, verso 13. Amén. Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 13. Hay poder en Jesús. Gloria al Señor. Alabado sea Dios. Dice la Biblia, mi hermano, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta. Amén. Porque no hablará, oiga bien, por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Por eso Pedro conocía toda la verdad en ese momento.
Por eso a veces cuando nosotros predicamos, hermano, el Espíritu Santo nos da la palabra siempre para predicar. Y muchas veces la palabra está siendo predicada y muchas personas están diciendo, yo siento como que esa palabra viene directamente para mí. Siempre sucede eso. Yo siento como que Dios está hablando. Es porque el Espíritu Santo habla. Y no es necesario que te llame de nombre para que tú entiendas que es a ti que está hablando. No es necesario que me llame por nombre para que yo entienda que es a mí que está hablando. Amén. Él habla a mi corazón. Él habla a esa parte de mí que nadie más que Él lo conoce. Entonces eso me asegura que es Él el que me está hablando a mí. Amén. Y también la palabra. Amén. Porque tenemos muchas personas que, hermano, practican el adivinar. Un espíritu de adivinación. Amén. Que empieza a decir, yo te veo haciendo esto y estás pasando tal proceso. Hermano, ¿quién en el evangelio no pasa proceso? Padre amado. Hermano, te veo en un proceso y estás luchando. Aquí, mi hermano, estamos en proceso casi todos los días. Amén. Somos como barro en la mano del alfarero, mi hermano. Amén. Alabado sea. Entonces empieza a querer, hermano, manipular los sentimientos de las personas. Y de repente la gente empieza a llorar. Ay, sí, ay, sí. Ay, no tengo para pagar la renta. ¿Quién no va a llorar? Amén. Pero no todo el tiempo es Dios. Hay que entender. Amén. Dios, hermano, nos va a hablar las cosas más necesarias. Las cosas donde, esas cosas que el hombre no puede ver. Cualquiera puede ver que yo estoy en proceso. Amén. Si yo dejo manifestar. Amén. Cualquiera puede saber que yo estoy en proceso. Amén. Cuando algo a mi alrededor sucede, entonces entienda. Pero hermano, entendamos que cuando el Espíritu Santo nos habla siempre al corazón. Y tenemos que tener mucho cuidado con la gente que manipula y imponen manos con ligereza. Porque puede ser que alguien que porta un espíritu de adivinación le pone la mano y ora por usted, y usted termina, mi hermano, endemoniado, o puede terminar influenciado por espíritus inmundos. ¿Sabe eso? Amén. Eso es terrible, mi hermano. Por eso donde quiera que usted vaya, no vaya a permitir que cualquiera le vaya a poner la mano en su cabeza mientras está orando. Nunca vaya a permitir eso. Hay mucha gente que, hermano, apenas miran un predicador. Viene de los Estados Unidos. Wow, y pone la cabeza. Viene de República Dominicana y pone la cabeza. No, mi hermano. En una de esas que pone la cabeza, el Señor le va a dar un solo coscorrón, porque hay que discernir los espíritus. Si son de Dios. No todos los espíritus son de Dios. Primero que todo, tenemos mucha gente en estos tiempos que niegan los dones espirituales, que no creen en los dones espirituales, no creen en hablar en lenguas, no creen en profetizar, no creen en la interpretación de lenguas, no creen en la danza en el espíritu, no creen en estas cosas. Entonces, si usted sabe que las personas no creen en esto, mejor aléjese, porque niega la manifestación del Espíritu Santo. Niega, mi hermano, Dios mío, el poder del Espíritu Santo de Dios. Esta persona lo único que te va a hacer es guiarte de la verdadera evangelio. Amén. Y vamos a terminar en un evangelio seco, sin poder, sin revelación y sin vida. Amén. Porque Jesús mismo dijo en Juan capítulo 3: nadie heredará el reino de Dios si no es nacido por agua y por espíritu. Nadie. Por eso Jesús sopló a los discípulos y les dijo: reciba el Espíritu Santo. En otra palabra, cuando Jesús les sopla, les sopló como Dios sopló en el principio en la nariz del hombre vida, aliento de vida. Entonces Jesús le estaba diciendo: reciban vida. Amén. Necesitamos vida. Necesitamos el Espíritu Santo, porque ¿qué sentido tendrá todo esto si al final no va a haber vida? Amén. A su nombre.
Hay poder en Jesús. Hay que tener mucho cuidado, amado. Amén. El Espíritu Santo habla. Amén. Él nos habla. Dice que pero cuando Él venga nos hablará toda verdad. Toda la verdad. Amén. Otra característica personal, hermano, es que el Espíritu Santo muestra, que el Espíritu Santo nos muestra es inteligencia, voluntad y emociones. Amén. En Efesios, capítulo 4, versículo 30. Amén. Bendito sea Dios. Efesios 4, 30. Gloria al Señor. Dice la Biblia de la siguiente manera: hay poder en Jesús. Dice, mi amado, que no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellado para el día de la redención. Óigame bien. Óigame bien. ¿Por qué es tan importante conocer al Espíritu Santo? ¿Por qué? Oiga lo que dice la Biblia. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. O sea, sin el Espíritu Santo no hay redención. ¿Y qué será de esta multitud de personas que dice que ya no existen los dones espirituales, que ya no existen las manifestaciones del Espíritu Santo, que ya no existe el hablar en lengua, ya no existe el profetizar? Ahora, no quiero decir que si usted no habla lengua, usted no va a ser salvo. La Biblia no enseña eso. La Biblia enseña que hay todo. La iglesia es un cuerpo que tiene muchos miembros, y cada miembro en su función. Amén. El que no habla lengua profetiza, el que no profetiza sirve, el que no sirve toca el instrumento, el que no toca canta, el que no canta dirige. O sea, cada quien tiene su función, pero no todos hablan lengua. Y porque no hablan lengua no significa que no va a ser salvo, y tampoco significa que no ha sido bautizado en el Espíritu Santo. Amén. Alguien puede ser bautizado en el Espíritu Santo y no habla lengua. Por ejemplo, cuando el apóstol Pablo fue bautizado, recibió sanidad. Él no recibió lengua de inmediato, fue sano. Amén. Entonces hay diferentes y distintas maneras que opera el Espíritu Santo. Hay diferentes operaciones. Amén. Y para poder nunca blasfemar contra lo que el Espíritu Santo hace, hermano, tenemos que conocer cómo Él trabaja. Amén. Y para saberlo, tenemos primero que conocer quién es Él. Amén. Por eso estamos hablando hoy bajo el tema Espíritu Santo divino, tercer persona del Dios Trino. Amén. A su nombre sea toda la gloria. Ahora, mi amado, gloria sea al Señor. Revela que el Espíritu Santo tiene emociones en Efesios 4:30. Amén. Se entristece especialmente cuando el creyente actúa en desobediencia. Amén. A su nombre. El Espíritu Santo, mi hermano, tiene voluntad propia y capacidad personal de decisiones. Amén. Él tiene su voluntad propia y capacidad de voluntad propia y de decisiones. Amén. Hay poder en Jesús. Lo vemos en 1 Corintios capítulo 12, verso 11. Amén. 1 Corintios 11, 12. 12, 11, perdón, hermanos. 12, 11, 1 Corintios, que habla de los dones espirituales. Amén. 1 Corintios, queda después de Romanos. 1 Corintios, 2 Corintios. Estamos en 1 Corintios, capítulo 12, versículo 11. Dice así: pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Nadie le dice a Él cómo tiene que hacerlo. Él lo hace como Él quiere. Amén. Él te va a usar como Él quiere, no como yo quiero. Él te va a usar como Él quiere, no como yo quiero. Amén. Y este es el problema que tenemos hoy en las congregaciones. A veces el liderazgo quiere que todo el mundo sea igual que él. A veces los hermanos quieren que todo el mundo sea igual que ellos. No, el Espíritu Santo es el que decide cómo va a trabajar cada uno dentro de la iglesia. Amén. No todos somos predicadores, porque si todos predicamos, ¿quién va a escuchar?
Imagínense que todos estuviésemos aquí atrás parados con un micrófono. ¿A quién íbamos a predicar? A las sillas. Amén. Alabado sea Dios. Entonces, no todos podemos ser predicadores, no todos podemos ser cantores, no todos podemos tocar los instrumentos. Amén. No todos podemos ser evangelistas, no todos podemos ser pastores. Cada quien tiene que hacer su función. Porque imagínense, un cuerpo que solo tiene ojo, ¿cómo lo ve? ¿Cómo va a olfatear? ¿Cómo va a oír? ¿Cómo va a saborear? ¿Cómo va a comer? ¿Cómo va a oler? Solo tiene ojo. Amén. Entonces, así como el cuerpo necesita, para ser completo, necesita oídos, nariz, boca, ojo. Necesita, mi hermano, sentir. Necesitamos, Dios mío, las manos, los pies. Necesitamos cada miembro de nuestro cuerpo, que es muy importante. Amén. Así también en la iglesia, cada quien necesita, conforme al Espíritu Santo le da, trabajar en la iglesia. Amén. A su nombre sea toda la gloria. Por eso, si usted no habla en lengua, pues no se cargue ni se turbe. Amén. Porque la Biblia enseña. Ese lo vamos a tocar en otro, amén, ocasión. Pero literalmente Pablo dice que no todos hablamos lenguas. Amén. Hay poder en Jesús. Gloria sea al Señor. Ahora, el Espíritu Santo tiene voluntad propia y capacidad personal de decisión. Muestra claramente que el Espíritu Santo reparte los dones espirituales según su propia voluntad y propósito, como consolador y como maestro. Amén. Esto lo vemos en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 26. Hay poder en Jesús. El Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 26. Amén. Dice así: mas el Consolador, oiga bien, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. O sea, aquí la Biblia Jesús lo muestra como consolador y como maestro. ¿Quién es un consolador? Alguien que entre ustedes que me puede decir quién es o cómo podrías consolar a alguien. Dándole un abrazo. Amén. ¿Alguien más? ¿Cómo tú consuelas a tu esposo cuando está triste? Con palabras bonitas. Amén. Hermano, ¿ah? ¿Cómo vas a consolar a esa muchacha cuando ella de repente se siente ahí que necesita ser consolada? Un consejo. Amén. Todo esto lo hace el Espíritu Santo. Cuando se siente triste y indeciso, Él te da el consejo correcto. Cuando se siente cargado y afligido, Él te da un abrazo. Cuando te sientas solo, Él te abraza. No creas que el Espíritu Santo no abraza. Él abraza y usted está llorando y está desconsolado. Pídale ese abrazo y usted va a ver que Él abraza. Hermano, una vez lo sentí. Y ese abrazo hasta el sol de hoy lo siento. A su nombre sea toda la gloria. Fue un abrazo tan poderoso, mi hermano. Un abrazo, Dios mío, que no hay que se compara como ese. Amén. Él nos da palabras, hermanos, bonitas cuando estamos ahí, hermano, cuando hemos recibido de repente menosprecios, insultos y de repente uno queda ahí. Viene el Espíritu Santo y te empieza a dar esas palabras. Pero es mi perla preciosa. Pero yo te escogí desde antes la fundación del mundo. Pero yo te amo. Pero yo estoy contigo. Y Él empieza, mi hermano, a hablar cuando en vez de apartarnos de Él, entramos en su presencia, nos arrodillamos y oramos. Él nos da estas cosas. Por eso tenemos que saber, conocer cómo es Él, para que cuando nos encontramos en tal situaciones, sabemos qué hacer y a quién buscar. Amén. Porque no todo el tiempo el esposo va a estar ahí. Amén. No culpa al esposo. Es que el esposo, Adán no estaba presente cuando Eva, amén, comió del fruto, pues.
A su nombre. Va a haber momentos que no va a estar el esposo, va a haber momentos que no va a estar la esposa, y el único que te va a poder ayudar y me va a poder ayudar a mí se llama el Espíritu Santo de Dios. Amén. Crea en Él con todo su corazón. Que nadie nunca te vaya a decir que Él no es real, o que Él es una simple fuerza o un viento. No, mi hermano, es una persona. Yo y usted no lo podemos ver, pero lo podemos sentir, lo podemos escuchar. Amén. Hay poder en Jesús. Ahora, mi amado, la presencia del Espíritu Santo es vital en la vida del cristiano. Amén. La Biblia dice que el Espíritu Santo, mi hermano, Él es el que nos convence de justicia, de juicio y de pecados. Amén. No solo a los no creyentes, también a nosotros. Porque en nuestra débil humanidad necesitamos todos los días que el Espíritu Santo nos redarguye para que no pequemos contra Dios. Amén. Dice, mi hermano, gloria sea al Señor, en Colosenses capítulo 2 verso 13: y a vosotros, estando muertos en pecado, os dio vida juntamente con Él. Amén. Nos dio vida, mi hermano, porque nosotros estábamos muertos en pecados. Amén. Pero como el Espíritu Santo, Ruach HaDosh, o Ruach HaDesh, que significa Espíritu Santo, cuando Él se manifiesta en nuestra vida, cuando el soplo de Él viene sobre nosotros, recibimos vida. Amén. Él nos dio vida. Amén. Hay poder en Cristo Jesús. Ahora, mi hermano, nosotros, ahora estando nosotros vivos en el Espíritu, amén, el Espíritu Santo nos ayuda. ¿Cómo nos ayuda? En el Evangelio de Juan, aquí estamos, Juan capítulo 14, versos 16 al 30, dice la Biblia de la siguiente manera: y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. No dice por algún momento, para siempre. Amén. Y el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir. Por eso el mundo nunca lo va a entender. Cuando usted habla del Espíritu Santo, el mundo no le va a entender. No trata de explicar al mundo del Espíritu Santo, porque nunca te va a entender. A su nombre. Dice, el cual el mundo no puede recibir, amén, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros, dentro. Porque la Biblia también enseña en Corintios, Pablo dice que nosotros ahora somos templos y moradas del Espíritu Santo de Dios. La iglesia no es estas cuatro paredes. Este es el templo donde nos reunimos. La iglesia somos nosotros, y nuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo. Ahora, yo les hago la pregunta: ¿cómo vería este templo si tuviésemos unas luces de discoteca aquí? Incorrecto, ¿verdad? Porque este es templo de Dios. Como que hay algo fuera de orden. Amén. En las discotecas se ponen las luces ahí que cambian color y empiezan ahí que hasta mareado queda uno. Bueno, quedaba uno porque era antes. Amén. Amén. ¿Cómo se sentiría que me pongo a cantar una especial y pongo un reggaetón? Usted va a decir, o estoy en un bar, en Harvey's, o estoy en la iglesia. No se va a sentir bien. Amén. Porque lo del mundo no acopla con lo de Dios. Si este templo de Dios, solo lo de Dios debe de estar aquí. La Biblia dice que cuando adoramos a Dios, que sea con cánticos y himnos espirituales. Amén. No dijo con bachata, ni con reggaetón, ni con dembow, ni con nada. Cántico espiritual que ministra el Espíritu, que no te va a querer poner ahí a bailar como bailaba antes en las carnavales. Amén. A su nombre. Eso es lo que ministra el Espíritu Santo. El Espíritu Santo ministra, hermano, Dios mío, paz, libertad, espiritualidad. Amén. No motiva a la carne. Amén. A su nombre. Entonces, si aquí nosotros nos sentiríamos incómodos, si vemos estas cosas, amén,
¿Cómo se sentiría el Espíritu Santo? Nosotros siendo templo de Él, que encuentra en nosotros cosas que no le agrada. Amén. Como la mentira, mucho chisme, muchas críticas, mucho pleito, malas palabras. ¿Cómo se sentiría Él con el templo de Él, con nosotros que somos templo de Él, si lo encuentra de esa manera? De seguro hará lo mismo que hará todos aquí, si aquí empezamos a poner cosas que no es de Dios. Se va a levantar de esa silla, se va a salir y nunca va a volver. ¿Hasta cuándo? Las cosas se hagan bien. Entonces así es el Espíritu Santo. Hasta que este templo lo mantengamos con las cosas que solo a Él le agrada, Él morará en nosotros. Amén. ¿Cuánto quiere que el Espíritu Santo more en ellos? Yo quiero que Él more en mí siempre. Amén. A su nombre. Yo miraba a mi hermano un video de un dominicano que da mucha lástima, ¿verdad? Que esta gente, pues, muchos de ellos, ¿verdad? Muchos de ellos, no todos, ¿verdad? Porque no podemos poner a todos en un mismo saco por unos cuantos. Amén. Y estaba tomando cerveza en un interview, en un podcast, y estaban entrevistándole y él decía que él puede operar en los dones de Dios, ¿verdad? Y bebiendo cerveza. ¿Y sabe qué hizo? Bebió la cerveza y empezó a hablar en lenguas. Y dije, wow. Hasta ahí han llegado, pues. Amén. Entonces, estamos viendo sin números de cosas que el diablo, Satanás, que el Señor lo reprenda, hermano, quiere utilizar para engañar a la iglesia. A los del mundo ya están engañados porque ellos creen que en el mundo también. Ellos creen que sin Cristo también. Ellos creen que andando allá afuera, haciendo y deshaciendo, se van para el cielo. Amén. Hay uno que dice, ¿por qué tengo que arrepentir? Yo no hago nada malo. Es que nacimos pecadores, hermano. Amén. Y para poder venir a Jesús hay que ser pecador. Amén. Entonces, los de afuera se sienten de esa manera, pero nosotros tenemos que entender, amén, que sin el Espíritu Santo de Dios, para nosotros no hay vida. Amén. Y tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad? Con las cosas que se está practicando, que se está enseñando y doctrinando, ¿verdad? Porque muchas iglesias ya han caído en eso. Amén. Muchas iglesias han caído. Yo miro que hay uno que agarra a la gente y lo empieza a dar vuelta como que, esos juguetes que usaban en la antigüedad, hermano, que lo hacían así. No sé cómo se llama ese asunto. Lo hacían así y cuando ya llegaba, lo soltaba o empezaba a dar vuelta y cantar, o salía algo de repente de una caja. Bueno, agarraba a la gente y los daba vuelta y los daba vuelta y los daba vuelta hasta que se mareaba y se caía y supuestamente se llenaba del Espíritu de Dios. Mareado fue que cayó, mi hermano. Amén. Entonces, operaciones que debemos de analizar, tener mucho cuidado, porque no todos vienen de Dios. Y si usted y yo no conocemos al Espíritu Santo tal y como es, siempre nos vamos a dejar llevar por estas cosas que no vienen de Dios. Amén. A su nombre, mi amado. Aleluya, gócense, alégrese porque Dios es bueno. No se me ponga en serio todavía. Amén. Mira, mi amado, dice de la siguiente manera lo que estamos leyendo aquí en el capítulo 14. Amén. Estamos en el versículo 17. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfano, vendré a vosotros. Dice, todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis. Wow. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Oiga lo que Jesús está diciendo. ¿Por qué creemos en el Padre, en Dios como Elohim Echad? Amén. Padre, Dios, Hijo, Dios y Espíritu Santo Dios. ¿Por qué creemos así? Amén. Porque mira lo que Jesús dice. Aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y, yo, Jesús, en el Padre. Oiga bien,
Jesús en el Padre y nosotros en Jesús y vosotros en mí y nosotros en Él y Él en nosotros. Y si Jesús está en el Padre, amén, y nosotros en Jesús y Jesús en nosotros, entonces quiere decir que el mismo Dios, hermano, el Espíritu Santo, es el que mora dentro de nosotros. Amén. Dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Oiga, le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos, oiga lo que está diciendo, vendremos a él y haremos morada. Dios mío. Y haremos morada con él. Y no dijo haré, haremos. ¿Y quién es el que mora en usted y en mí? El Espíritu Santo. Pero Jesús dijo: mi Padre y yo vendrá a él, manifestado en el Espíritu Santo. A su nombre. En nosotros. Miren, hermano, no es cualquier persona que nosotros tenemos como amigo y consolador, que Dios ha dejado, que Jesús dijo: no os dejaré huérfanos. A ver, dice: el que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Habéis oído que yo os he dicho: voy y vengo a vosotros. Si me amarais, oiga bien, os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda creáis. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí. En el capítulo 15, verso 26 dice de la siguiente manera: pero cuando venga el Consolador, el quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Amén. Ahí nos vemos en estas lecturas que hemos leído, que el Espíritu Santo de Dios, hermano, después de que nos da vida, es el que nos ayuda. Él es el que nos habla la verdad y nos enseña la verdad de Jesús. Amén. ¿Quién es Jesús? Hay mucha gente que son cristianos y no conocen quién es Jesús. A su nombre. Y mucha gente le pregunta en la calle: hey, y le preguntan: hey, you little boy, who Jesus is? Que el vecino te pregunta. No, aquel que mira en la pasión de Cristo, en la película, él es Jesús. No, mi hermano, tenemos que saber bien quién es Él, conforme a la Biblia. ¿Quién nos ayuda a conocer quién es Jesús? El Espíritu Santo. Amén. Él nos ayuda a saber cuánto Él nos amó, porque la Biblia dice que nosotros amamos a Él porque Él nos amó primero. Cuando el Espíritu Santo te hace sentir, hermano, el amor, y hace saber, conocer, nos revela el amor de Dios a nosotros, entonces el amor de nosotros hacia Dios crece. A su nombre. Él nos ayuda. Amén. A su nombre. Ahora,
Todo lo que el Espíritu Santo trajo después del ascenso de Cristo Jesús era necesario por tres razones fundamentales por las que vamos a hablar a continuación. El comienzo de todo, mi hermano, es Cristo Jesús. Amén. El comienzo de todo. Oiga bien, según la palabra de Dios en Lucas capítulo 4, verso 1 dice que Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió de Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Oiga bien, hermano. Todo comenzó por Jesucristo. El Espíritu Santo, oiga, Jesús lleno del Espíritu Santo, después de ser bautizado, fue llevado. ¿Qué es lo que hizo el Espíritu? Lo guió a Jesús. Y escúchame bien. Escúchame bien. Si Jesús necesitaba el Espíritu Santo, ¿será que usted y yo no lo necesitamos? ¿Qué? Jesús no ejerció su ministerio hasta que fue lleno del Espíritu Santo. No hagamos nada hasta que el Espíritu Santo nos llena. La recomendación es: enciérrate y ora y ayuna. Amén. Congrégate lo más que pueda. Lee la Biblia más que pueda hasta que el Espíritu Santo te llena. Y cuando Él te llena, no tenga miedo a nada. Amén. ¿Por qué? Aquí lo vamos a ver. Amén. Hay poder en Jesús. Marcos, hermano, capítulo 1, verso 34, dice que después de que Jesús fue lleno del Espíritu Santo, después que fue llevado al desierto, fue guiado y Él se dejó llevar por el Espíritu Santo, se dejó guiar, dice la Biblia y enseña Marcos 1:34, dice: y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades. ¿Qué recibió Jesús después de ser lleno? Recibió poder para sanar. Ponía las manos y oraba, ¡pau! Sano. Oiga, y echó fuera a muchos demonios. Amén. Que mucha gente no cree en demonios, no creen que los demonios existen. Usted no quiere ver a una gente endemoniado, mi hermano. Y el día que lo ve, en el nombre de Jesús, que esté lleno del poder del Espíritu Santo, para reprenderlo y echarlo fuera en el nombre de Jesús. Amén. Esas personas, a alguien que no está preparado, corre peligro su vida. Amén. Como enseñan en el libro de los Hechos, habían siete hijos de un tal llamado Seba, que ejercía el exorcismo. Amén. Injuriaban, dice, a un endemoniado en el nombre de Jesús que predica Pablo. Wow. Jesús no quiere que usted conozca. O sea, es como que usted dice, usted se encuentra allá afuera con alguien y dice: yo reprendo todo espíritu inmundo en el nombre de Jesús que predica el pastor Sidney. No, hombre, no, usted tiene que conocer a Jesús. Reprende conforme a Jesús que usted conoce. Eso nos da la responsabilidad de tener una relación personal con Él, para que lo conozcamos, y el único que nos puede ayudar es el Espíritu Santo. ¿Y qué fue que sucedió con ellos? Como lo hacía en el nombre de Jesús que predicaba Pablo, el mismo demonio los habló y los dijo: bueno, muchachos, a Jesús yo lo conozco. Porque cómo no, dice lo que los demonios cuando miraban a Jesús temblaban y caían de una. Sin que Él hablaba, ya lo conocían. El demonio le dijo a los hombres: Jesús yo conozco, y a Pablo también, porque Pablo era varón de Dios. Y le dice: pero ustedes, ¿quiénes son? A su nombre. Amén. Entonces no vaya allá reprendiendo en el nombre de Jesús que predica el pastor Sidney, porque lo mismo le va a decir: Jesús que no, yo conozco al pastor Sidney, también lo conozco, pero usted ¿quién es? Amén. Dice la Biblia que aquel demonio los golpeó tanto hasta que los sacó desnuditos de aquel cuarto. Tenían que salir corriendo porque un demonio los golpeó a los 7. Amén. Pero eso pasa cuando no tiene poder del Espíritu Santo. Amén.
Juan, hermano, capítulo 14, verso 12 dice: de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, porque yo voy al Padre. Amén. O sea, las sanidades, los milagros, amén, lo que Jesús hacía, también lo vamos a hacer. ¿Por qué? Jesús, amén, fue lleno del Espíritu Santo. Y si nosotros también nos dejamos llenar del Espíritu Santo, haremos lo mismo que hizo Jesús. Amén. Ahora, el Espíritu Santo, una persona divina. Amén. Para que Cristo, dice Espíritu Santo divina, que para Cristo era el más indicado para venir a la tierra y ser confiable para testificar de la gran obra redentora de Cristo. Amén. Y esto lo vemos en los versos que ya hemos leído en el Evangelio de Juan 14:15, también Juan 15:26, Juan 16:5 al 15. Amén. Eso significa que el Espíritu Santo sería la continuidad en nosotros. Oiga bien, sería la continuidad en nosotros de lo que Cristo vino a enseñar y hacer. Amén. A su nombre. Cristo no confió en nuestra humanidad. Nunca. Nunca confió en nuestra humanidad. El Evangelio. ¿Por qué? En una ocasión, en Lucas capítulo 10, versos 17 al 20, los discípulos, hermanos, querían compartir la gloria que solo le pertenece a Jesucristo. Amén. ¿Se acuerda de esa escena cuando Jesús mandó a los 70 a predicar y a sanar y a echar fuera demonios? Cuando regresaron, dice que regresaron alegres. Señor, los demonios nos sujetan en tu nombre. Santo, a su nombre. Los enfermos eran sanados y se estaban llenando de demasiado y era peligroso. Querían ya vanagloriarse. Y Jesús les dijo: mira, muchachos, yo vi a Satanás caer del cielo como un rayo, dándoles a entender el poder que tienen ellos, ustedes, no es ustedes, es mi poder. Es el poder del Espíritu Santo que ellos recibieron. Amén. Y como nosotros en nuestra humanidad es así, Jesús no nos confió este evangelio sin el Espíritu Santo. Nunca, nunca. Ahora, Juan y Jacobo piden, hermano, que caiga fuego del cielo, porque en nuestra humanidad no tenemos misericordia. El otro día prediqué un mensaje, estaba el hermano Giovanni allá en Coxing Hall, bajo el tema de qué espíritu sois. Amén. Porque Juan y Jacobo, porque no querían recibir a Jesús en Samaria, los samaritanos, una aldea de Samaria, le dijeron a Jesús, los mismos discípulos: Señor, quiere que oramos y que descienda fuego y los mata a todos. Jesús le dijo: bueno, ¿y ustedes? ¿Ustedes no saben de qué espíritu son? Y yo no he venido para que el mundo se pierda. Él mismo le dijo: yo he venido para que las almas sean salvas. Amén. Entonces, en nuestra humanidad, si fuera por nosotros en lugar de Dios, hermano, casi nadie iba a poder ser salvo. Porque por un error crucificamos ya a alguien. Por un error matamos a alguien con crítica. Nuestra humanidad. Por eso necesitamos el Espíritu Santo. Necesitamos ser tolerantes, o cuando hablo de tolerantes, entienda que tu hermano, soportar, como le dice la Biblia, soportaos los unos a los otros. Amén. Eso es lo que quería decir. Tenemos que aprender a tener paciencia y misericordia. Ellos, hermano, si Jesús no estaba lleno del Espíritu Santo, ¿qué es lo que le iba a decir? Ore para que descienda fuego y los quema todo. Pero Jesús, lleno del Espíritu, le dijo: ustedes no saben de qué espíritu son. Amén. Cuando alguien viene y empieza a hablar mal de alguien con usted, mejor apártase. Amén. Si tienes el Espíritu Santo, si tengo el Espíritu Santo, mejor me voy a apartar. Amén.
Ay, que aquel o aquella es así, allá, y mira que viera. Y usted, fíjate que yo creo que sí, porque yo estaba notando. Y ahí, sin darse cuenta, cayó en la red del diablo. Amén. Pero lleno del Espíritu Santo, jamás. Amén. Más bien se aparta. Pedro le corta la oreja a un siervo de un centurión. Imagínense, mi hermano. Pedro era explosivo, un hombre que no aguantaba ni la brisa. Un zancudo le picaba y ese hombre actuaba. Usted entra en la iglesia y le paró los pies a Pedro, ese Simón, hermano, ese Simón te sacaba la espada y te cortaba la oreja. ¡Plau! Te chocaste con él cuando salías de la iglesia. A ver qué problema tiene conmigo. Amén. Por eso este evangelio Jesús no la confió a nosotros sin el Espíritu Santo. Por eso nadie puede ser predicador, nadie puede ser adorador. Bueno, no está el piano ahora, pero amén. Nadie puede tocar esa batería, nadie puede cantar si no está lleno del Espíritu Santo. Porque lo que hace, lo va a hacer a su manera. Amén. A su nombre. Por eso es tan importante. Va a ser iracundo, va a ser una persona que no acepta corrección. Como mucha gente que cuando lo corrige mejor se van de la iglesia y no vuelven. No tienen el Espíritu Santo. Amén. No tienen el Espíritu Santo. Amén. Pedro niega a Jesús. Sin el Espíritu Santo negaremos, hermano, continuamente por cualquier cosita al Señor. Amén. Gloria a Dios. Muchos, enseña la Biblia, que de los discípulos se volvieron atrás. ¿Por qué? No estaban llenos del Espíritu Santo de Dios. Amén. Gloria sea el Señor. Pedro y los apóstoles una vez estaban pescando después de la resurrección de Jesús. Hermano, los halló pescando. Santo Padre, yo siento como que vengo comenzando. A su nombre sea. Ok, vamos a terminar con este último y vamos a continuar luego. Amén. Porque es largo, me falta todavía una hoja. Amén. Es muy extenso y hay mucho que hablar y conocer del Espíritu Santo. Amén. Aleluya. Entonces, Pedro y los apóstoles, hermanos, estaban pescando. Amén. En Juan capítulo 21 del verso 1 al 19 vemos la escena que ellos se habían desanimado después de la crucifixión de Jesús y su resurrección. Porque ellos, hermanos, se habían desanimado porque, Dios mío, su maestro, amén. Y él tenía que aparecerles y alentarlos. Amén. Y llenarlos de nuevo de ese Espíritu Santo, del Espíritu Santo. Amén. Por eso tenían que esperar en Jerusalén. Vamos conmigo a Hechos 1, verso 1 al 8. Amén. Hechos capítulo 1, versículo 1 al 11. Hay poder en Jesús. Dios es bueno, ¿verdad? Aleluya. Un poquito de tiempo extra es bueno siempre. Así como tiempo extra en el trabajo es bueno. A su nombre. Ok. Hechos capítulo 1, versículo 1 al 8. Vamos a leer, hermano. Dice: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Amén. Por eso después tenían que esperar en Jerusalén para que recibieran el Espíritu Santo. Después que Pedro, el que cortaba orejas, recibe el Espíritu Santo,
predicaba y se convertían 5,000. Pedro, que cortaba orejas, pasaba y la sombra de él tocaba a los enfermos y eran sanos. Pero ¿cuándo sucedió esto? Después que fue lleno del Espíritu Santo. Amén. Hermano, es importante. Amén. Los Jacobo y Juan, que quería orar para que fuego descendiera y quemara a todos aquellos, ahora los mirábamos predicando la vida, hermano, lleno del poder del Espíritu Santo, con misericordia. Entonces por eso tenían que esperar. Y por eso nosotros también tenemos que esperar ejercer cualquier llamado, cualquier ministerio, hasta que estemos llenos del Espíritu Santo. Amén. ¿Cómo vamos a ser llenos de Él? Hay que conocerlo. Hay que, mi hermano, conquistarlo. Hay que, mi hermano, dedicar tiempo. Amén. Como dije anteriormente, hermano, hay que congregar más constante. Hay que leer la Biblia más constante. Hay que orar, ayunar. Amén. Cuando usted tiene tiempo en la casa, encerrar y orar y ayunar, ¿verdad? Y va a poder conocer la persona del Espíritu Santo. Amén. Ahí háblale como habla con cualquier amigo. Dígale, aquí estoy, pues primero buenos días, Espíritu Santo, aquí estoy y quiero conocerte, quiero que me hables, que me enseñes cómo eres, qué te gusta, lo que no te gusta. O sea, hablar, orar es hablar con Él. Amén. A su nombre sea toda la gloria. Amén. Entonces nos queda pendiente, amén, el Espíritu Santo trajo 3 propósitos fundamentales. El discernimiento de espíritu. Amén. Nos queda pendiente también, ¿verdad? Estas otras 2 que traen muchos versos más y trae como una otra hora y media, 2 horas más de enseñanza. Amén. Hay poder en Jesús. Entonces lo vamos a continuar con la ayuda del Señor, ¿verdad? Posiblemente, ¿verdad? Lo más pronto posible. Amén. En el nombre de Jesús. Dios me lo bendiga. Pueda darle una ofrenda de palma al Señor, amados, en esta noche. Gloria sea el Señor. Así les voy a pedir que se pongan de pie para que oremos. Gloria sea al Señor. Amén. Bendito sea Dios.